No sé por quién decidirme. Seguirme definitivamente por el señor Ryan Gravenberch o el señor Jude Bellingham. Directo desde Boca Juniors llega nuestro recambio generacional para jugador a seguir. Era Julián Álvarez, que está brutal, está on fire este muchacho. Nuestra última parada fue en el St. James Park. De ahí hacemos maletas y viajamos a Manchester, al Etihad Stadium, para reconstruir al Manchester City por las próximas 5 temporadas. Que sé que este equipo tal vez no lo necesite. Sí me gustaría saber cómo se verá este club en 5 años. ¿Cómo te lo imaginas tú? Déjamelo en los comentarios. En este episodio vamos a intentar resolver esa pregunta de la manera más divertida y más realista posible. No lo olviden que el realismo es muy importante en este tipo de equipos. Por otra parte, vamos a jugar 5 temporadas en las que no estamos obligados a ganar nada, pero la idea es conseguirlo todo. Ese es el lema de este tipo de episodios. Vamos a ir directamente al final de la temporada, aunque haríamos una parada tal vez en diciembre, porque los balones de oro van a ser tenidos en cuenta y muy probablemente con Haaland consigamos eso, ¿no? Pero no solemos hacer fichajes en la primera, porque nos gusta o nos encanta respetar el proyecto deportivo actual, ¿no? La lista de deseos o los fichajes llegarán al inicio de la segunda temporada, porque sí que es cierto que podemos hacer algunos retoques. Así que sin más, chicos, poderosísimo like, suscríbanse y pónganse cómodos porque esto inicia. Antes de ir a diciembre, a los primeros días de diciembre, quiero que miren la plantilla, cómo vamos a jugar esta temporada. Esta va a ser nuestro 11 titular, como pueden ver: Haaland, Mahrez, Walker, Laporte, no, debe ser Laporte, Gómez. No tenemos, aquí tenemos este señor, pero no es exactamente bueno, yo creo que sí, vamos a dejarlo momentáneamente, pero porque Gómez creo que no está todavía a la altura. ¿Qué edad tiene Gómez? 21 años, no, de pronto sí. Bien, ya veremos cómo soluciono esa parte. De momento dejémoslo aquí. Foden por la izquierda, Haaland, Mahrez en el medio campo, ya saben, perfecto, brutal, y Ederson como portero, ¿no? Evidentemente, suplente del señor Haaland, ese Álvarez, Grealish también. Por aquí tenemos a Gundogan, Stones, Phillips, Lewis también, que va a tener oportunidad en este episodio. Ojo con Lewis, que le vamos a dar mucha oportunidad. Por aquí estos son jugadores tal vez que se vayan a préstamo. Ese va a ser nuestro 11 titular. Quiero aclarar o resaltar que este señor me gustaría ponerlo como extremo derecho, porque si lo dejamos como delantero centro, no creo que tenga mucho futuro con Haaland. No creo que lo deje explotar como quisiera, mientras que aquí sí, tal vez podría ser una maravilla. En fin, chicos, un pequeño paréntesis aquí. Lo he cambiado a este señor Julián Álvarez y quiero saber si funciona él, o bueno, si nos aumenta la media. Perfecto, miren, esto es un dato curioso. Eso significa que podría jugar mucho mejor como extremo derecho. Vamos a dejarle este extremo lateral. Es solo un dato curioso. Creí que podíamos ir directamente a diciembre, pero resulta y sucede que tenemos una final. Y es nada más y nada menos que contra los chicos de Anfield. Tenemos finalísima y pues ya saben, en esta serie tenemos que jugar todas las finales. Todas se juegan, por pequeña que sea esa gran final. Hay que jugarla. Bueno, y no vamos a ignorar evidentemente una final contra este poderoso, que muy probablemente va a estar en esta serie. Díganme si quieren ver la reconstrucción de este Liverpool, porque tal vez la necesite más que el Manchester City, pero bueno, en este caso vamos con el City, ya saben, ¿no? Pero sí me gustaría hacerla con ese equipo de Anfield, dado a que les fue bastante regular. Creo que quedaron en Europa League, sí, quinto lugar, creo que quedaron en el quinto lugar, a falta de una fecha, pero creo que ya no alcanza. En fin, chicos, vamos a tener en cuenta eso. Me lo dejan en los comentarios si quieren ver la reconstrucción del Liverpool. Tengo algo en mente también por ahí con el Brighton, tengo algo en mente por ahí con muchos clubes, pero ustedes son los que deciden. En fin, chicos, vamos al fútbol. Ya tenemos finalísima de esto que es FA Cup, creo que sí, Wembley, sí, estamos en Wembley, no, en Community Shield, perdón. Una final que no dejaría insatisfecho a nadie, muchachos. Empezarían las oportunidades de gol por parte del Liverpool, pero nuestro portero fantástico, un poco preocupado Jürgen Klopp, pero esto hasta ahora iniciaba, estaba fresquito. Vamos al minuto 26, donde en este regalo absurdo encuentra la oportunidad de gol nuevamente Diogo Jota, una muy buena definición, y el partido se ponía 1-0 al favor de los señores de Anfield. Los señores de Jürgen Klopp, a través de Diogo Jota, se ponían adelante en este partido que, como dije, iba a ser bastante complicado. Iba a dejar satisfechos a muchos porque iba a ser un partidazo, chicos. Buena
buena definición, un error gravísimo del City en salida y miren cómo lo aprovecha el luso con una definición, aunque yo creo que el portero pudo haber hecho algo más. Bueno, en fin, un poco molesto Guardiola, pero no te preocupes porque esto inicia. Minuto 45, iba a llegar la oportunidad del gol nuestro a través del señor Stones. Buen frentazo, buena asistencia de Haaland, me encantó. ¿Fue Haaland? Creo que sí, o fue el señor, no, creo que fue más bien el señor De Bruyne. En una muy buena asistencia, me gustó mucho. Miren cómo lo ve allá completamente solo, se perfila. Y excelente frentazo del inglés que nos pone 1-1. Un partido complicado, chicos. Estaba muy enredado en este momento, pero vean, ahí teníamos el gol, el descuento antes de irnos al descanso. Buen gol, buena celebración, todos felices. La tarde era fantástica y el señor Stones nos regalaba o nos hacía un gran aporte. Vamos al minuto 63, en donde llegarían ocasiones claras para el Liverpool, pero nosotros teníamos a Ederson, es así de simple. Entraría Luchito Díaz por ahí de cambio, o al menos eso parece. Ojo a este contragolpe, se queda completamente solo el defensa nuestro, y miren esa forma de definir. Dios santo, qué tristeza, ese error nos costó los penaltis. Nos tuvimos que ir a penaltis, muchachos, una final durísima. Los penaltis iban a estar muy fatídicos, ya saben cómo es el tema de penaltis. Aquí Erling Haaland poniendo o aportando su granito de arena. Mohamed Salah también a la hora de cobrar efectivo. Chicos, muy nerviosos, ya saben, los penaltis nos ponen a comernos las uñas, pero hombre, nosotros teníamos buenos cobradores, teníamos también un buen portero, pero también el equipo contrario estaba en igualdad de condiciones. Golazo a Lopanenka. Unos penaltis, chicos, que a mí en lo personal no me gustan mucho, pero en este episodio, miren, aquí teníamos el primer fallo. En este episodio vamos a tener muchas tandas de penaltis, muchas finales y muchos nervios. Ojo al cobro de nuestra... Bueno, este muchacho era la futura estrella, el jugador que queríamos, o el que le estábamos poniendo muchísima atención, porque con Haaland ya sabemos exactamente qué tenemos, pero con Julián Álvarez, hombre, con Juliancho hay unas esperanzas muy grandes, tanto en este episodio como en la vida real, aunque algunos dicen que no podrá brillar en el City como quisiera. Yo creo que sí. Buen penalti del señor Bernardo Silva, y con esto nos poníamos adelante y sacábamos adelante más bien esta primera final. Iniciábamos muy bien la temporada, chicos, pero vendrían más finales, así que pónganse cómodos porque esto continúa. Como es lógico, nuestro muchacho está invitado al Balón de Oro, pero veremos si lo consigue. Veamos, sí, perfecto. Primer Balón de Oro a manos de Haaland, evidentemente, ¿no? Nueva finalísima, pero muy fría, ¿no? Muy fría, chicos, porque cae nieve a cántaros, pero no importa, el fútbol nos va a calentar. Tenemos Carabao Cup finalísima contra el Tottenham, un equipo que ya reconstruimos en el canal. Si te interesa, puedes ver puedes ver el episodio en las tarjetas o en el comentario fijado encuentras ese episodio si eres seguidor del Tottenham y quisieras ver lo que sucedió con ese club. Aunque por ahora sigamos justo aquí, porque este es el presente. El Manchester City es nuestro presente. Ojo al minuto 63, obviamente del segundo tiempo, este buen centro de Julián Álvarez y un muy buen frentazo de Phil Foden. Me encantó esta asociación entre argentinos e ingleses. Miren qué buen frentazo, totalmente vencido el portero, y esta sería la única jugada linda y la única jugada de gol. Es más, el único gol que veríamos en este partido, porque fue un partido realmente aburrido, un partido sin mucha emoción. Tal vez sería el frío, no estoy seguro. La cuestión es que ese gol sería suficiente para conseguir nuestra primera Carabao Cup en este episodio, muchachos. Buena victoria, pero había trabajo por hacer, así que debemos continuar justo ahora. Nueva final, esto creo que sí, señores, es FA Cup contra el Newcastle. Tenemos muchas finales, pero las cosas en Champions o a nivel europeo realmente no están tan bien como quisiéramos. Ya veremos qué sucedió en Champions. Vamos al minuto 12 o casi 13, porque miren, en esta buena jugada en colectivo del Newcastle llegaría el primer tanto del partido a través de Gavi, que ahora estaba al servicio de los Magpies. Increíble, ahí lo tenían, un jugador que me interesaba bastante para este proyecto, pero pues que de momento estaba recién llegadito a el Newcastle. No debería ser así, pero así lo fue. Llegaría el primer tanto, muchachos. Este partido hasta ahora
hora iniciaba, el futuro tenía planes y no eran precisamente a favor de los chicos del St. James Park. Ahí estaba un jugador que, como dije, me interesa bastante, pero ya veremos más adelante si viste la camiseta azul de el señor o los señores del Manchester City. Descuento, buena definición, buen tiro de calidad y llegaría el descuento al minuto 29 por parte nuestra. Esto, como dije, hasta ahora estaba empezando, chicos, van a haber muchos goles, pónganse cómodos porque esto va a ser fantástico. Miren qué calidad a la hora de definir de pierna izquierda, buen riflazo, buen gol. Todos se ponían felices en la casa de los ciudadanos, muchachos. Bueno, no estamos en casa, pero sí me refiero a todos los hinchas y también el señor Pep Guardiola, que estaba feliz. Vamos al segundo tiempo, minuto 55. Nacería una jugada interesantísima con un gol que pudo ser el mejor de todo este episodio, tal vez, creo yo. Por eso lo dejé, chicos. No lo quise quitar porque De Bruyne nos regaló algo hermoso, un disparo maravilloso, y por ende debía incluirlo en este episodio. Vamos a avanzar porque necesitamos más de 90 minutos. Ojo aquí a la asistencia para Haaland, que se va de frente al portero, pero ve cómo llega Phil Foden y lo deja que anote. Le da el privilegio de remontar este partido 2-1. Minuto 104. Estos son los goles fatídicos que decimos, wow, menos mal llegó, porque estábamos ya en este momento pensando, hombre, ¿cómo es posible que no le ganemos al Newcastle? Aunque sabemos que en la Premier League el último de la tabla puede venir y meterle una goleada al primero, ¿no? Es la Premier League, chicos. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todo se puede ver, es en el terreno de juego. Aquí los equipos se miden es en el terreno de juego, no en la tabla de posiciones. En fin, chicos. Bueno, la tabla de posiciones sí. Llegarían más, ojo a esta buena jugada, habrían más ocasiones, una jugada que inicia desde bien atrás, habrían muchas ocasiones a favor nuestras, tal vez los Magpies estaban un poco dormidos, y miren este pedazo de jugada que de haber sido gol, hubiera sido maravilloso, por eso se incluye en este episodio, chicos, debéis sacarlo, pero hubiera sido una maravilla de gol. Además, Haaland va a ser el protagonista de la siguiente jugada, ojo con la araña, que estaba teniendo un partido fantástico esta tarde, miren qué buena asistencia para el noruego, que en la primera se la come, muy bien, protegido el arco por el portero, pero ya en la segunda es muy complicado porque queda totalmente solo en una maravillosa asistencia y queda totalmente solo, ya dije, ante el portero y celebra el androide, chicos. Un 3-1, este sería el 3-1 definitivo, un 3-1 que nos daba mucha tranquilidad y un 3-1 que nos decía, hombre, tenemos un equipazo, aunque recuerden que este es el proyecto de Pep Guardiola, el que tenemos en esta temporada, ya que no hemos hecho fichajes. Los fichajes vienen más adelante. Mi lista de deseos, chicos, se las recomiendo porque está brutal. Así terminaría esta final de Emirates FA Cup. Y bueno, el trabajo por hacer faltaba muchísimo. Vamos a continuar. Termina la temporada, chicos, pero ojo a este dato. Cancelo, en la vida real parece que no se queda en el Bayern, pero aquí hicieron efectiva la opción de compra por 107 millones. Al final el United nos quitó la liga por 2 puntos. Community Shield, FA Cup, la Carabao, y por Champions caímos en cuartos de final ante el Barcelona. Vaya, no tuvimos el goleador esta temporada. Haaland en el 5º lugar, pero De Bruyne sí fue el mejor asistente y el mejor portero fue De Gea. Vaya, interesante. En Champions no tuvimos goleador y tampoco asistente. Bueno, De Bruyne en el 2º lugar. El mejor portero fue el señor Mendy de Chelsea. Aunque nuestro Haaland sí fue el mejor de toda la temporada en nuestro club, ¿no? Creció 4 unidades. El 2º lugar para el señor De Bruyne, que creció 1 unidad. Mahrez se mantuvo. Muy buenos goles de Mahrez. 5 unidades para Phil Foden. Interesante. Bernardo Silva con 1 unidad de crecimiento. Walker. Vaya, interesante. Walker no creció. Este señor creció 5. Miren. Y Rodri también creció 5 unidades. Akanji 2 unidades. No jugó. Bueno, sí jugó bastantes. 23 partidos. Este señor me gustó muchísimo porque jugó 61 partidos. Fue titular indiscutible y 4 unidades de crecimiento. Stones con 1 unidad. Gundogan con 1 unidad también. El futuro de Gundogan no está muy claro con nosotros. Por aquí tenemos a Laporte con 1 unidad. Álvarez, miren, jugó 15 partidos, hizo un gol y una asistencia. Vaya, 4 unidades. Este señor Slicker, perdón. Ake, Nathan Ake, 3 unidades, creo que fue. 1 unidad, sí. Perrone con 2 unidades. Los chicos del futuro del City, perdón. 4 unidades para este señor. Otro lateral que es el futuro, 3 unidades. Doyle, un central de cara al futuro también. Stevanovic, 4 unidades. Muy bien para el
serbio. Trafford 3 unidades, Fiorini con 3 unidades de cara al futuro. Es lo que tenemos en mente, ¿no? Este señor con 4 también. Rogers también me interesa de cara al futuro, 3 unidades. Couto con 3 unidades, el brasileño. Delap con 3 unidades también. Tedic 2 unidades. Doyle 3 unidades. Este es el lateral que queremos de cara al futuro, ¿no? Howard con 2 unidades también. Bustos 2 unidades para Nahuel. Esteban se mantuvo, perdón. Herrera 2 unidades, llegará la próxima temporada. Y Palmer 4 unidades. Robertson 4 también. Ortega 1 unidad. Vaya, creció 2 unidades este señor que no tiene tampoco un futuro muy claro con nosotros. Bueno, no sé. Phillips tampoco tiene un futuro claro con nosotros. Rico Lewis a tener muy en cuenta, 3 unidades y 2 unidades para Ederson. Chicos, finaliza esto con un balón de oro, pero en la liga no la conseguimos ni en la Champions, tal vez lo más importante. Atentos porque se vienen los fichajes. Vamos a iniciar este mercado de fichajes con una compra totalmente gratuita. Giorgio Scalvini, un jugador de 19 años, un central italiano que estaba totalmente gratis evidentemente y por eso lo traje, pero también me interesa de cara al futuro. Creo que necesitamos tener jugadores como él para unos 4 años en adelante. Se irá a préstamo, pero creo que es una muy buena opción. Ventas, bueno, ventas criticadas, no lo sé, pero creo que John Stones ha concluido o ha cumplido más bien, o ha llegado al final de su ciclo en este Manchester City. Vamos a venderlo, tenemos el recambio perfecto, ya verán. Las ventas duras, muchachos. Me imagino que en esta parte del episodio estarás pensando que voy a vender a Haaland. No, tampoco. No voy a cometer tampoco semejantes errores, pero podría. ¿Quién quita que llegue el dinero? Dieron 97 millones por este señor, Aymeric Laporte, y hombre, para 66 tenemos 31 millones de ganancia. Está interesante. Este es un portero que no lo voy a tener muy en cuenta. Voy a venderlo, voy a sacar dinero más bien. Se vendió no muy bien del todo, pero creo que no lo necesitamos. En este proyecto no cabe. Llegamos a la parte que tal vez más nos gusta. La lista de deseos. El proyecto deportivo que tenemos para este Manchester City. Hay un buen número de jugadores que tenemos en mente para este proyecto. Chicos, ahí están. Los voy a ir mostrando poco a poco. Jugadores que tienen buen potencial y que podrían de cara al futuro servirnos muchísimo. Son grandísimos jugadores. No es fijo todo lo que tenemos aquí, no es fijo lo que lo vayamos a fichar, pero hombre, hay en mente, digámoslo de esa manera, ¿no? Ojo, no sé por quién decidirme. Si irme definitivamente por el señor Ryan Gravenberch o el señor Jude Bellingham, que más seguramente llegará al Real Madrid, pero el City todavía tiene opción de ficharlo, aunque dicen por ahí que lo tienen casi descartado. Este señor también es muy probable que lo fiche, me interesa bastante, pero es probable también que se vaya al Liverpool. Eso en la vida real. Mateus Nunes también es interesantísimo, pero este señor de cara al futuro me encanta. Gabri Veiga sería una gran opción, ¿no? Mateo Kovacic, bueno, no estoy tan seguro, pero del que sí estoy muy convencido es de Alphonso Davies. Creo que nos serviría fantástico y llevárnoslo antes de que se lo lleve el Real Madrid. Tenemos también este señor de 28 años, Remy Benzabani, o Benzabani, como sea, pero no, también tenemos a este señor Sosa, un croata interesante, Senesi para el medio campo como defensa central, y otro que sí o sí creo que llegará es el señor Josko Vardiol. Eso para la defensa. También Evan Indica en este listado interesante. Nahuel Molina de cara al futuro también. Bueno, tiene 25 años, no mucho, pero creo que me iría más bien con el señor Aaron Hickey de cara al futuro. Veamos a ver qué sucede, chicos. De momento creo que me iría inicialmente por este señor. Me interesa muchísimo. Tiene un valor de alrededor de los 93 millones. Creo que me voy por él y ya vuelvo con ustedes. Este brasileño es interesante, muchachos, pero no está invitado a este proyecto. Creo que es mejor que vaya a un lugar donde le den minutos. Pensando en el futuro, chicos, nos trajimos al señor Gabri Veiga, que también es apetecido por otros grandes de Europa, pero yo preferí echarle mano cuanto antes de que se lo lleve. Ahí está, buen potencial, jugador de 21 años y una de las grandes promesas del fútbol español para el mundo, muchachos. Uno de los centrales más apetecidos en Europa en estos instantes y también muy deseado por nosotros, acaba de llegar, chicos. Un jugador con gran potencial, Josko Vardiol, joven y de cara al futuro, como, bueno, es el proyecto que tenemos en mente, creo que está perfecto.
Con Haaland tenemos delantero para rato, pero no hay quien le ayude de manera continua. Recuerden que muy probablemente el señor Julián Álvarez se quede como extremo derecho titular más adelante una vez tengamos el cambio generacional, digámoslo así, con el señor Mahrez. Entonces creo que Okafor de recambio, 23 años, creo que está perfecto. No sé si esto sea un error, pero sí sé que los 40 millones me sirven y Calvin Phillips me gustaría buscar a alguien un poco más joven, pensando nuevamente en el futuro. Rico Lewis lo hizo muy bien la temporada anterior, pero lo voy a enviar a préstamo porque Caboret ha llegado y creo que con Caboret me siento un poco más tranquilo. Uno de los canadienses más deseados por estos tiempos en Europa, Alphonso Davies, que está en un buen club, pero yo me lo traigo de inmediato, chicos, porque recuerden que necesitamos un lateral izquierdo con calidad y velocidad y potencia como la tiene este señor. Excelente compra, bienvenido Alphonso. Al final me decidí por el señor Alexis McAllister para que le colabore a Rodri. Toda la comunidad argentina saben que no nos equivocamos con este fichaje. 42 millones creo que es, sí, más o menos, pero creo que va muy bien. Este muchacho de 24 años creo que tiene, sí señor, 24 años, perfecto. Interrumpimos el mercado de fichajes por una grandísima final en la que vamos a estrenar a nuestros recién llegados. Miren a este señor ahora al servicio del Manchester United. Perfecto, eso no nos amedranta, eso no nos da ningún tipo de temor, chicos. Clásico de Manchester en Wembley, muchachos. Vamos al minuto 55 en donde una jugada sucia por parte de uno de nuestros laterales, el señor Caboret, más exactamente una entrada bastante fea al argentino. Y vemos también por ahí a Lionel Messi, que ahora está al servicio del Manchester United. Bueno, esta jugada provocaría el penalti con el cual abriría el marcador los Diablos Rojos. Ahí está Rashford, muy bien ejecutado el penalti y empezaríamos perdiendo. Ya estábamos en el segundo tiempo, minuto 56, 1-0. El primer tiempo había sido una completa desgracia y como podemos ver ahí continuaba Messi. Llegaría 10 minutos después el segundo tanto y se iría con doblete esta tarde el señor Marcus Rashford. Un gol que no logro entender cómo el portero deja filtrar ese balón. Era gol, era un disparo que debería haber atajado muy bien nuestro Ederson. Mírenlo un poco más de cerca y miren, increíble, pero no fue así. Chicos, ¿habrían ocasiones? Claro que sí. Miren esta buena jugada para Haaland, o más bien de Haaland para el señor Julián Álvarez. La araña se marca un gol de picabarra fantástico. Me gustó mucho cómo lo hizo. La asistencia maravillosa, la celebración increíble de la araña que saluda a toda su hinchada, increíble. El argentino que la verdad en este episodio va a ser muy protagonista. Miren qué buen disparo. Llegaría el descuento del Manchester City en este clásico de Manchester. Seguía observando a sus fanáticos, a sus seguidores, la araña, chicos. Buen gol, celebra Julián Álvarez, maravilloso, pero el partido aún no terminaba, muchachos. Este partido estaba muy a favor de los Diablos Rojos. Tendríamos una ocasión más a manos del señor Alphonso Davies y curiosamente Haaland estaba siendo el asistidor de este partido cuando debería ser el goleador. Aquí tuvimos la oportunidad de oro el minuto 91 de igualar las cosas, pero no fue así. El tiempo terminó y también nuestro campeonato. Yo creo que esta podría ser la venta más impresionante de este episodio por su alto valor y por su gran pérdida, digo yo, ¿no? Porque es Bernardo Silva, porque es un grandísimo jugador, se ha ido al Bayern Múnich por 146 millones, no estoy seguro, sí, bueno, fue una buena negociación, creí que había sido mejor, pero yo creo que esto nos da cabida para un buen mediocampista, tal vez como Jude Bellingham. Bueno, ya veremos. Ya conocemos nuestro proyecto deportivo, el cual todavía está ahí vigente. Pero miren lo que me encontré en el mercado de fichajes. Este chico, les aseguro, muchachos, que no, entre 18 y 25 mil. No tenía intención de ficharlo, no estaba en mis planes ni siquiera desde el momento en el que pensé en reconstruir a este club. Pero, hombre, ya saben, como siempre suelo decir, gratis hasta un puño. Y si se trata de Luca Romero, más aún. Es un chico que en este momento... Bueno, no sé cómo le haya ido esta temporada en Italia. La cuestión es que no lo vamos a usar, chicos. No le vamos a dar mucha importancia, al menos en estas primeras temporadas. Lo vamos a enviar a préstamo, pero como dije, va a crecer muy seguramente. Ya sabemos, es argentino y es evidente que va a crecer. Tiene un futuro interesante y nosotros aquí simplemente lo vamos a usar más adelante. Será el sustituto de el señor Julián Álvarez cuando ya el señor Mahrez no esté con nosotros. Bueno, el fichaje que también todos en Europa quieren, los grandes clubes. En este caso yo me he atrevido a ganarle la partida al Real Madrid. En este caso
el Pep Guardiola más bien. El Pep Guardiola le da la bienvenida a su muchacho que se entrena. Es un grandísimo jugador en la actualidad, ¿no? Lo sabemos, 127.5 millones. Recuerden que aquí nos ganamos tal vez 19 millones con la venta del señor Bernardo Silva. Entonces, con esa venta nos ganamos, como dije, unos 20 millones, 19 más o menos. Y tenemos un jugador de cara al futuro, ¿no? Perfecto. Esto salió mejor de lo que esperaba, muchachos. Ahí tenemos al señor Luka Modric, iba a decir. Luka Romero se ha ido en calidad de préstamo al Wolverhampton. Se quedó en la Premier League. Eso es fantástico, muchachos, porque va a desarrollarse en la misma liga y eso nos garantiza un jugador maravilloso en el futuro. Nominado al Balón de Oro nuestro muchacho y se lo quitó Kylian. Vaya, bueno, esta es la guerra que estamos esperando, ¿no? En la vida real, digo. Finalísima de Carabao Cup contra los chicos de Londres. Los chicos del Tottenham tendrían esta gran final contra nosotros. Un partido que realmente sería un poco aburrido en sus inicios, pero tendría emociones. Tendría momentos interesantes justo como este. Buen remate de Harry Kane, pero gigante. Nuestro Ederson, que ya sabemos que es una máquina en el arco. Ojo a esta jugada que nace gracias a Julián Álvarez para Erling Haaland y posteriormente Foden, que miren lo que se come. Miren lo que se come, gigantesco Lloris y completamente erróneo nuestro delantero Phil Foden. Muchachos, minuto 72 saldría la araña, tendríamos por ahí un recambio y ojo a esta jugada que podría llegar a ser el gol. Miren, se va el señor Bellingham, chuta y rozando el travesaño. Increíble ocasión que se acaba de perder. Esto nos enviaría a jugar 15 y 15. Tendríamos más ocasiones. Aquí la suerte le ayuda un poco al androide y parecía que esto era nuestro, pero ojo que el destino tenía más goles. No sabemos para quién, pero tenía más goles. Muy bien, buen gol, 1-0, sacando adelante este partido. Partido que, como dije al principio, estuvo un poco aburrido, pero que fue componiéndose a medida que fue avanzando, ¿no? Más que todo en los últimos 15 y 15. Aquí la suerte ayuda al noruego. El propio jugador mete el balón adentro. Veámoslo un poco más de cerca. Chuta, ¿y quién es ese? Bueno, no logro reconocerlo. En fin, la cuestión es que nos ayuda a poner este marcador 1-0. Pero ojo al dato que podría venir la jugada estúpida del episodio. Creo que es esta, déjenme ver. Creo que sí. Ojo con esta jugada, Erling Haaland. Aquí intenta, rechaza mal el portero. Miren esto y miren lo que hace nuestro jugador. Esto lo puedes colocar como estupideces que has visto en el canal. Qué jugada esta, por Dios. Vendría el minuto 120, 121 casi, esta gran jugada en individual de Erling Haaland y esta buena definición de Bellingham que nos debía el gol. Recuerden que anteriormente había fallado en el disparo al arco, pero en esta ocasión ya no fue así. En esta ocasión le regaló el segundo tanto al Manchester City. Esto nos corona como campeones de esta copa. Una felicidad grandísima para los ciudadanos, pero había mucho más por hacer, muchachos, había mucho más, aunque este partido terminaría justo aquí. Miren qué buena jugada en individual y buena definición también del inglés Jude Bellingham, que nos regalaría el segundo tanto, como dije, y con esto nos coronaríamos campeones de esta Carabao Cup. Realmente en este episodio vamos a tener muchas copas, pero la emoción está en los partidos, ¿no? Vamos a continuar, chicos, a continuar con más finales y ojo porque el jugador a seguir era Julián Álvarez, que está brutal, está on fire este muchacho. En este episodio va a tener mucho protagonismo, ya lo dije, y en este partido va a ser sencillamente fantástico el argentino, que aquí tendría su primera ocasión de gol y definitivamente fue gol, muchachos. Minuto 41, pasaron 41 minutos para que la araña se hiciera notar y nos regalara el primer tanto en esta final contra el Watford, que debería ser una final medianamente tranquila, una final a favor nuestro, pero ya saben que en la Premier las cosas no son tan fáciles y el Watford no era un equipo fácil, o al menos no lo fue en este partido, y por ende tuvo que esforzarse mucho los ciudadanos, muchachos. Veamos, una nueva ocasión, minuto 44, aquí va otra vez Juliancho, que como dije estaba on fire. Esta iba a ser la tarde de el señor Julián Álvarez, iba a tener un pedazo de partido y esa buena jugada cabía dejarla en este episodio. Pero miren esta joya, chicos, miren esta joya de Jude Bellingham, qué pedazo de gol, aunque el señor Julián Álvarez estaba teniendo un buen partido, la tarde lluviosa y todo, pero este señor nos regalaría una joya, una maravilla, una
perla envuelta en un balón, muchachos, un pedazo de gol. Quiero que lo veamos atentamente en la repetición. Miren cómo recibe el balón y miren esa forma de definir. Qué calidad, qué clase la del ahora Manchester, o bueno, jugador del Manchester City, el gran Jude Bellingham, el ex Borussia Dortmund. Con esto terminaríamos, muchachos, y seríamos campeones una vez más ante el Watford. Un poco peleada esta liga con el Liverpool, pero la sacamos adelante. Ya conocemos esta derrota. FA Cup, Carabao Cup. El Real Madrid nos eliminó en octavos. Increíble, pero el androide no está en esta lista. Por aquí tampoco tenemos el máximo, pero De Bruyne ocupa el segundo lugar. Y Mendy es el mejor portero de la temporada. En Champions no tenemos absolutamente nada. Haaland estuvo a la cabeza de los goles, pero hizo poquitos. Aún así creció 2 unidades. De Bruyne sigue en el segundo lugar. ¡Qué jugador es De Bruyne, ¿no? Una unidad de crecimiento. Phil Foden solo creció 1. Interesante. 3 unidades para este señor que será titular en la próxima temporada. Bellingham lo tenemos con 4 increíbles unidades. Bellingham, el de los golazos, ¿no? Grealish, 2 unidades de crecimiento. Continúa con nosotros. Okafor, estoy pensando un recambio interesante, pero no sé. 3 unidades. Veiga también creció 4 unidades. Creo que lo está haciendo bastante bien el español. Alfonso Davies, 3 unidades. Fantástico. Este señor Mahrez entra al triste mundo o a la triste lista de los que se podrían ir. Sí, señor. Por su edad. Walker también podría irse. Yo creo que vamos a añadirlo. Ya veremos qué sucede con él. Bardiol con 5 unidades será titular la próxima temporada, evidentemente. Akanji perderá la titularidad, pero seguirá con nosotros. Rodri, 1 unidad de crecimiento, muy bien. Caboré con 4 unidades. De cara al futuro lo veo fantástico, me encanta. Este señor también me ha encantado, aunque en la vida real no tiene mucha oportunidad con el Pep, ¿no? McAllister, wow, esto es increíble. No sé qué pasó con McAllister, cayó 2 unidades, no tuvo lo que quisiéramos. Pero bueno, démosle oportunidad a una temporada más, chicos. No sé por qué cayó 2 unidades, es increíble. Su cambio a medio centro defensivo no fue una buena opción. Scalvini ahí está creciendo, Doyle también. Otro Doyle que también está creciendo en Bete. Muy bien, el futuro del Manchester City va creciendo poco a poco. Trafford, Stevanovic, muy bien, miren todo lo que creció este señor. Delap, Slicker también está creciendo. Luca Romero creció 2 unidades. Yo creo que se quedará la próxima temporada, no lo sé. Este señor también regresa. Este chico va creciendo, interesante. Perrone, Knight también va creciendo, interesante. Taylor, muy bien. Fiorini, siguen creciendo. Estos son los jugadores del futuro de este Manchester City. Miren qué cantidad de jugadores jóvenes tenemos de cara al futuro. Rubén Díaz con 1 unidad y nuestro portero con 1 unidad también. Temporada interesante, aunque la Champions se fue muy lejos, ¿no? Está demasiado lejos de nuestro alcance, pero hombre, en la liga estamos bien. No me gustó lo que pasó con McAllister. ¿Será que no es una buena decisión? Lo cambié a medio centro defensivo. Él juega como MC, tal vez no fue la mejor decisión. Esperemos en esta temporada, aunque no es titular, recuerden que no es titular, esperemos esta temporada a ver si mejora la cosa. Así inicia esta temporada. Fue solo ponerlo en venta a Mahrez y al final se fue. Se va, no sé al final a qué club, si se va al Liverpool o al Newcastle. A ver, déjenme ver, se va al Liverpool, sí señor, 48.6, el que pesa porque el Newcastle me ha ofrecido 54 millones, pero esta negociación surgió más rápido, ¿no? Se va a un buen equipo, tal vez no sea del todo acertado, pero ya estaba empezando a caer, 33 años, creo que es una edad perfecta para hacerle su recambio generacional. Se va Mahrez y llega Brennan Johnson, un ex Forest o Nottingham Forest, interesante chico de 22 o 23 años, llega por 27.7 millones, ganamos algo de dinero con la venta ganamos casi 20 millones con la venta de Mahrez y trajimos un jugador joven que va a sustituir de partido en partido de vez en cuando al señor Julián Álvarez. Ya sé que tendríamos a nuestro Luca, pero Luca está en préstamo y Luca todavía está chico. Yo creo que esta es una mejor opción momentáneamente. Necesito o quiero, aunque tenemos a Caboré, un lateral derecho como con más categoría, como con más experiencia, porque este es un equipo ya muy grande en este instante. Podría haber traído a Hakimi, incluso Frimpong, pero superan los 100 millones. Este señor también tiene mucha calidad, el argentino ex Atlético de Madrid, y solo costó 30 y tantos millones, muy poco realmente. Déjenme ver aquí, 36.4 millones. Y Nahuel Molina yo creo que tiene lo suficiente, campeón del mundo actualmente, tiene lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades en esa parte del terreno de juego. Chicos, creo que es fantástico. Ustedes aquí no hubieran fichado, mis favoritos eran Nahuel, evidentemente, tendríamos a Frimpong, el holandés, y también teníamos por ahí en lista al señor Hakimi,
¿qué hubieran fichado ustedes? Déjenlo en los comentarios. Ventas, jugadorazos que de los cuales estamos saliendo. Sale este señor, ya tenemos a alguien en mente para su reemplazo, alguien con buen potencial, pero de momento creo que no lo necesitamos. Ahí está Nathan Ake con una venta al Milan, muy buen equipo, 28.5 millones, creo que fue una gran venta, déjenme ver, creo que sí, fue una muy buena venta. Nathan Ake no estaba invitado a este proyecto, creo que no iba a tener mucha oportunidad. Veamos qué sucede, estamos en negociación con Kyle Walker. Sí señor, sí ha logrado vender Walker. ¿A dónde se fue al final? Déjenme ver, sí, a Newcastle, perfecto. Había otro equipo interesado desde la Serie A, bueno, no se vendió tan bien vendido, pero había un equipo interesado de la Serie A, creo que es un muy buen recambio para este señor, creo que ya es hora de irse, y Nahuel, recuerden que ya llegó. Iniciamos la temporada como es costumbre ya con final de Community. Hoy es el debut exactamente del señor, ese señor que va ahí debuta justo hoy, el señor Nahuel. Tenemos también dándole más oportunidad por ahí a nuestro, mírenlo, ahí está, Molina, perfecto, debut, ahora Bardiol que es titular, Rubén junto con Rubén. Y ojo chicos, porque le vamos a dar más oportunidad que nunca en esta temporada al señor McAllister, a ver qué fue lo que sucedió en la temporada anterior. Esperemos a ver qué pasa. Vamos rápido al partido, pero más exactamente al minuto 33, donde llega la primera ocasión de gol. Miren qué despliegue de velocidad del noruego, que ve lentamente cómo Phil Foden llega y define. 1-0, partido Manchester City frente a Liverpool se ponía a favor de los Citizen. Este buen partido que iba a tener muchos goles, muchachos. Pónganse cómodos porque esto hasta ahora inicia. Muy buena combinación entre noruegos e ingleses en esta ocasión. Haaland en un buen despliegue de velocidad como vimos, logra asistir muy bien a su compañero Phil Foden, que con el arco completamente solo mete el balón adentro y nos regala el primer tanto. Muy buena definición, perfecto el gol, aunque era más difícil botarlo, ¿no? Excelente engañado Ederson, pero esto, como dije, hasta ahora estaba iniciando, chicos. 1-0 y vamos rápidamente al minuto 39, donde llegaría el gol del empate. Muy rapidito, más bien al minuto 40. En esta ocasión, en este rebote, en la primera nos salva el portero, pero en la segunda ya fue imposible sacar el disparo o evitar el remate del faraón, que empata las cosas antes de que termine el primer tiempo. Aquí este partido se tornaba muy nivelado. Miren la ocasión, aquí nos salva el portero, pero el rebote ya imposible para nosotros poder controlar ese gol, digámoslo de esa manera, ¿no? Bien, vamos al segundo tiempo. Minuto 50, nace otra jugada interesante en colectivo para los rojos o los Reds, en donde el señor Faraón se va con doblete esta tarde y remonta. 2-1, viene de atrás el Liverpool y ahora mismo está siendo campeón de esta competición gracias a esta buena jugada en colectivo. Miren este buen despliegue de velocidad por parte de Davies, asiste muy bien a Grealish, que se va. Esto es un contragolpe fantástico y define maravilloso. Minuto 83 y se empatan las cosas, 2-2. Un partido que la verdad en este momento estaba siendo muy complicado y que pues realmente el que tomara las mejores decisiones iba a ganar. Tendríamos por aquí un cambio, saldría el señor McAllister y entraría Rodri. Ojo, minuto 89 y llega el gol fatídico, ese gol que no quieres ver jamás. El gol que te derrota y se va con hat-trick el señor Mohamed Salah, que tuvo una tarde maravillosa. Sin palabras para lo hecho en este partido por parte del egipcio, que tuvo una maravillosa actuación. 3-2, la final se nos escapaba, partido complicado, pero hombre, tuvimos ocasiones, tuvimos varias, no las aprovechamos y en esta sí la aprovechó el Liverpool, un gol muy similar al gol que le hicimos junto con el señor Haaland y Foden al mismo. El primer gol creo que fue excelente. En fin, muy parecidos. Esto le daría el título a los Diablos o a los Reds, más bien. Sí, son los Reds. Chicos, a los muchachos de Anfield, nosotros perdimos, pero había que levantar la cabeza y continuar. Nominado Haaland. Chicos, no recuerdo si en la temporada anterior miramos esto. Bueno, aquí tenemos a Haaland y su segundo Balón de Oro. Perfecto. Llegaría la revancha contra este mismo Liverpool. Nos acabó de quitar una copa. Vamos a ver si podemos quitarle esta Carabao Cup. Minuto 11 tendríamos la primera ocasión, buena definición del inglés y un gol que nos daría
muy tempranito la victoria que nos daría la copa. Este señor, según él, se le estaba haciendo tarde para anotar y la tarde es preciosa, realmente. La tarde es maravillosa. Aquí, como pueden ver, buena asistencia y buena definición. Me gustó mucho cómo definió. A ras de piso, balón adentro. ¡Qué maravilla! Miren este tiro de calidad de nuestro número 8. Ese 8 que se está inmortalizando. 1-0, chicos. La verdad es que este partido sería muy flojo. Iríamos al minuto 90. Tendríamos una nueva ocasión con Brennan, que estaba recién ingresado por Julián Álvarez. Lo intentó, pero no fue posible. De esta manera terminaría el partido, un partido bastante flojo, pero que por fortuna nos pudimos llevar a casa la copa gracias a este gol del señor Jude Bellingham. Vamos a continuar, muchachos, porque por fin llegaba la final tal vez más apetecida de este tipo de episodios, la final más apetecida por todos los equipos europeos. Ojo, porque en el minuto 13 ya tendríamos esta maravilla de gol por parte del androide, que tendría una noche sencillamente fantástica en este partido. Sería una gran noche para el noruego, con una cantidad de goles considerable, una cantidad de goles que lo inmortalizarán en este Manchester City, muchachos. Buena definición. El equipo que teníamos enfrente no era un equipo de preocuparnos tanto, pero sí hay que tener en cuenta que si estaba en la final no era por nada, era porque estaba haciendo las cosas bastante bien. Minuto 79 ya en el segundo tiempo. Miren esta jugada. Jude Bellingham se va y se encuentra nuevamente al androide. Este dueto entre noruegos y ingleses estaba funcionando bastante bien en esta jugada y más que todo en este partido, chicos. Doblete del androide, minuto 82, 2-0. Como dije, este equipo no debería causarnos tantos problemas, así que esta final no debería ser tan compleja. Y bueno, estaba pareciéndolo así, ¿no? Aunque ya estábamos en el minuto 82 y llegaría el segundo tanto, mucho tiempo, ¿no? Hizo bastante resistencia el equipo alemán. Ojo con este despliegue de poca velocidad por parte de Rodri, se va por banda izquierda. Creo que la idea era buscar a Haaland directamente, pero se encontró primero a Foden y Foden asiste a Haaland para regalarnos el tercer y último tanto de esta noche. Este es el hack trick del que sería partícipe el androide. El noruego nos regalaría 3 goles en esta gran final de Champions. Este tipo de acciones inmortalizan a los jugadores en clubes como este, ¿no? Hacer 3 goles en una final de Champions definitivamente te quedas en los libros de historia para siempre, ¿no? Muy buena victoria. El equipo no era tan complejo, pero lo que cuenta es llevarnos este trofeo a casa. Terminaría el partido y seríamos campeones de Champions. Primera Champions en este episodio. Eso nos hace o me hace muy feliz. Segunda liga para el City, Carabao Cup. No nos fue tan bien a nivel local en copas y tenemos esta Champions. Fantástico. Haaland en el segundo lugar del goleo y en las asistencias de Bruyne. Increíble, pero en el cuarto lugar. Nuestro portero ocupó el segundo lugar en la Premier. Vaya, pero Haaland sí fue el máximo goleador de la de la Champions. Interesante, el doblete del último partido le sirvió. No tenemos el mejor asistente y tampoco el mejor portero en Champions. Sigue siendo el actual Balón de Oro lo máximo o el máximo anotador de este equipo. En primer lugar sigue De Bruyne, que ya desciende o decrece 2 unidades. Phil Foden arriba con una sola. Este señor también creció uno solo. Hizo bastantes goles, jugó bastante, no sé qué pasó. Grealish con una unidad de crecimiento también. Okafor 2 unidades, ahí va poco a poco el suizo. Jude Bellingham con 2 unidades de crecimiento y McAllister despegó, chicos. 4 unidades de crecimiento para esta temporada. Molina tuvo 5, qué locura. Brutal. Rodri con una sola unidad y este señor Veiga con 4 unidades de crecimiento. Bardiol también con 3, fantástico. Alfonso Davies creció 2 unidades, el canadiense. Lewis ya llega para esta temporada, se incorpora una sola unidad. Rubén Díaz se mantuvo, 28 años Rubencho, 3 para Johnson. Doyle, el futuro más bien de este Manchester City, lo voy a dejar poco a poco que lo vayan viendo, jugadores que tienen buen crecimiento y bueno, ya dije, de cara al futuro se ven perfectos. Este señor está un poco atrás. Muy bien, el portero que va a sustituir, va a quedarse ya la próxima temporada con nosotros, Stevanovic, muy bien, del extremo izquierdo, fantástico. Este es Calvini también, miren cómo va creciendo en calidad de préstamo. Y Luquita, que llega para esta temporada, llega con nosotros, pero no sé si tenga oportunidad o lo prestemos nuevamente. Palmer, también interesante. Fiorini, el señor escocés Stephen, que creo que tal vez se irá la próxima temporada, no lo sé. Es Licker, no lo tengo tampoco muy en cuenta, chicos. Perrone creció 3 unidades, no jugó tanto, pero hay más o menos una unidad para este señor Akanji. Gómez creció una unidad también.
ahí va poco a poco. Cavores se estancó un poquitín porque no jugó tanto. Y Ederson con una unidad. Creo que vamos a la cuarta temporada. Bueno, en fin, muy buena esta temporada. Liga, ya se está volviendo costumbre. Y bueno, nos trajimos la Champions. Yo creo que ya lo hicimos casi todo lo que teníamos que hacer. Primera final de esta temporada, Community Shield ante el poderoso Manchester United. Aunque este partido realmente sería muy aburrido, al punto de que tendríamos que irnos a los penaltis. Unos penaltis interesantes. Ya saben cómo es la situación, ¿no? Nos comemos las uñas, nos ponemos muy nerviosos. Los goles van, los goles vienen. Los porteros simplemente miran los balones ir y venir. Este 9 me interesa. Unal. Bueno, tuvo bastante participación en este partido, pero tal vez no es momento de hablar de él porque nos estaba lastimando. Seguían los penaltis, chicos, muy complicado esto realmente. Como dije, el partido no fue nada bueno, tuvo ocasiones para allá y para acá, pero al final no se logró concretar nada. Llegaríamos entonces a esta tanda de penaltis en donde, como pueden ver, las cosas son muy parejas. Tendríamos a este Hanko cobrando y una buena tajada, primera tajada de nuestro portero. De Gea también aquí con intención de taparle al señor Alphonso Davies, que ya saben que es súper pretendido en Europa, el canadiense, pero no fue posible taparle por parte de De Gea, perdón. Chicos, seguían los penaltis. Esto iba 4-4. Ellos tenían un fallo. Nosotros aquí también tendríamos uno y se emparejarían definitivamente las cargas. Anthony, muy buena atajada por parte de Ederson. Vamos con Grealish, que podría arruinar su disparo. Sí, señor, porque lo cobró de una manera patética. Aquí tenemos al nuevo 7 de este Manchester United, el que está reemplazando o el que tiene el número de Cristiano, ¿no? Siguen los penaltis, los nervios de punta, muy bien cobrado por parte de Jude Bellingham, y estos penaltis, muchachos, estaban haciendo supremamente complicados. 5-5, seguían haciendo goles. Estábamos que si fallábamos, ojo, un pequeño fallo nos quitaba esta Community Shield. Muy bien cobrado por Ederson, que no sé por qué le encanta tener el número 31 si debería tener el 1. Bueno, en fin, Casemiro también ejecutó muy bien el penalti, abajo donde el portero le quedaba imposible llegar, y ojo que llegaría el penalti de la verdad, el penalti que podría definirlo todo. Y sí, señores, este penalti fue el que le dio la copa al Manchester United. Y bueno, en este episodio muchas finales reñidas, y esta fue una que nos tocó perder a nosotros, muchachos, pero hay mucho más. Simplemente hay que levantar la cabeza y continuar. Aquí lo arruinó el argentino. Como sabemos, ganar Champions nos da el paso directo a jugar Supercopa de Europa, y esta vez lo haríamos contra el Inter de Milano, más bien, ¿no? El Internacional de Milano. Un partido muy flojo realmente, un partido de esos que no quieres volver a ver, pero que gracias a este gol de Okafor nos permite ser los mejores en toda Europa. Nos permite ser los campeones de la Supercopa Europea. Y nos da una tranquilidad, una felicidad muy grande, y también una tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos iniciamos muy bien la temporada de esta manera, con títulos como este, ¿no? Que perdimos el anterior, pero este es un poco más importante tal vez. Nos da más tranquilidad, más confianza a los muchachos. Buena definición de Okafor, que había entrado por el señor Haaland, y bueno, le regalaría el gol de la victoria a este equipo de Manchester. Muchachos, partido aburridísimo, pero nos llevamos esta copa a casa. El partido terminaría y nosotros seríamos muy felices. Vamos a celebrar en Manchester, pero también a concentrarnos para lo que viene en esta temporada. Estos son jugadores que no están en el proyecto, jugadores que no están en mente, pero que pues simplemente los encontramos gratis y pues los traemos, chicos. Esto nos sirve para hacer dinero. Ya hemos traído dos jugadores muy buenos gratis. Esto es un canterano, como pueden ver, creo que es argentino. ¿Podrá ser el rellén de Messi? Bueno, ahí está, creo que es argentino. Sí, señor, es un argentino. Ustedes juzguen, es el rellén de Messi, es el rellén de Di María, puede ser también. En fin, cual que ustedes quieran. Plan de desarrollo, pero este muchacho no va a tener oportunidad. Este muchacho es un moneda de cambio. Este muchacho es para añadir a préstamo y posteriormente venderlo, ¿no? Vamos a, ¿qué tenemos aquí? Omitir un partido. Tenemos partido contra el Arsenal, ¿no? Hay que simularlo y ya está finalizando el mercado de fichajes. Muy bien. Ya llegó una propuesta por él, miren, por 2 años. Bien, vete a préstamo y llega grande. Bueno, ya eres grande, ¿no? Lo pidió el Bayern y se va el Chelsea. Muy bien. Nominados al Balón de Oro, Álvarez, ojo, Juliancho, Mbappé, Foden y Haaland. Tenemos
3 nominados del club y se lo lleva nuevamente Haaland. Tercer balón para el noruego. Más fútbol, más finales de copas. Esta es una final contra el West Ham por Carabao Cup. Partido que también se está volviendo de costumbre. Mira, aquí llegaría el primer tanto al minuto 40, casi 41. El primer tanto del West Ham y el único tanto del partido. Se están volviendo costumbre los partidos aburridísimos en este episodio. Estas finales están tornándose muy, muy aburridas. No estamos desarrollando un buen fútbol a la hora de definir, a la hora de hacer juego en equipo. No lo estamos haciendo nada bien. Y este partido terminaría 1-0. Aquí tuvimos una ocasión, no sé qué pasó con este cabezazo de Jude Bellingham, que pudo ser el empate y haber alargado esto, pero no fue así, chicos. Partido aburridísimo, final que perdemos ante un equipo más chico que nosotros. Eso debería avergonzarnos, definitivamente sí. Pero como dicen, en juego largo hay desquite. Tendríamos nueva final contra el poderoso Manchester United. Volveríamos a encontrarnos a este gran equipo y tendríamos un partido muy, muy interesante. Aunque iniciando el primer tiempo, más bien al minuto 27, tendríamos esta mala ocasión. Expulsado Julián Álvarez, una de nuestras estrellas, y esto nos bajaba un poco la moral. Crecía más bien la moral del Manchester United y lo intentaba de una y otra forma. Pero ojo, porque al minuto 53, ya en el segundo tiempo, en esta jugada en colectivo, miren la buena asistencia de Foden y el buen frentazo de Jude Bellingham que nos regala el primer tanto. Minuto 55 y tendríamos el primer gol. Fantástico, esta final ya empezaba a tomar forma y les garantizo que va a haber muchos goles de aquí en adelante. La verdad era que venía un Manchester City muy, muy adolorido de lo que había sucedido en la final contra el West Ham, ¿no? Bien, buena asistencia, me gustó muchísimo este gol, un gol hermoso, un gol bien bonito. Hacía tiempos que no mirábamos, no nos colaboraba más bien el señor Jude Bellingham en el tema del goleo en finales. Miren esta jugada un poco enredada, ¿no? Lo intentan por allí, lo intentan por allá, Molina asiste, aquí nuevamente Foden y miren quién se viene a jalar un pedazo de gol, chicos. El señor Kevin De Bruyne, que a final de temporada resulta siendo de los más goleadores, pero en las finales no lo estamos notando mucho. Pero en este caso nos regaló el segundo tanto. Un poco extraño el rostro de estos señores. Un color plateado rarísimo. Pero bueno, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa, es esta gran definición. 2-0. Ya las cosas parecían a favor nuestro. Yo creo que ya este partido era casi nuestro. Ojo con esta recuperación. Se va el androide en solitario. Y miren qué buena definición. Pierna izquierda, balón adentro, gol. Bonito gol, tercer tanto de este Manchester City en este partido. Este señor se tomaba un té y celebraba con toda su hinchada. Esta copa ya era nuestra, goleando, que eso me encantó muchísimo, el hecho de golear y más aún a un equipo grande. Pues hombre, eso nos deja muy satisfechos y nos ayuda a recuperar del duro golpe contra el West Ham. Chicos, vamos a continuar porque hay mucho trabajo aún por hacer. Seguimos siendo los reyes de Inglaterra, FA Cup, Supercopa de Europa y no conseguimos nada más en casa. Llegamos a semifinales de la Champions, caímos 6-7 en el global, 6-7 en el global contra el Bayern. Haaland sigue sin ser el máximo anotador de la Premier. De Bruyne el mejor asistente, muy bien. Y Pope es el mejor portero de la Premier. Haaland tercer lugar en Champions. Y no tenemos ningún, quinto lugar para De Bruyne en el tema del goleo. De las asistencias, Nuestro portero, no está en los primeros o en los mejores de la Champions. Bueno, aún así el androide sigue siendo el mejor de nuestra plantilla. Ha crecido una unidad y es el máximo anotador. Uliancho con 2 unidades de crecimiento. Phil Foden con una sola unidad. Ya están frenándose un poco. Este señor cae 2 unidades. Increíble. El belga. Okafor con una sola unidad. Qué cosas, ¿no? Veiga, una unidad de crecimiento para Veiga. No jugó tantos partidos. Este señor solo creció una unidad. 63 partidos. Grealish con 89 se mantuvo. No creció nada. Molina 3, miren, creció bastante Molina. Bardiol se mantuvo con una unidad, creció una unidad más bien. McAllister 2 unidades. Bellingham, sin crecimiento se mantuvo, increíble, ¿no? Johnson 2 unidades de crecimiento de cara al futuro, me encanta, que ya tiene 25 años, ¿no? Una unidad de crecimiento para Rubén Díaz. Rodri con una unidad también. Este señor Caboret con una sola unidad y Scalvini creció 2 en calidad de préstamo. Delap con una unidad, yo creo que Delap se queda la próxima temporada. Stevanovic también está interesante. Este señor
señor Doyle también creció 2 unidades. Está creciendo de manera significativa el futuro. Miren, el futuro del Manchester City. Miren este Lewis cómo va. Lucas Romero, que volvió al Wolverhampton, está por 2 temporadas. Palmer también está por 2 temporadas. Este Nieto, miren, lo creció 2 temporadas en el Chelsea. Va a estar Trafford 3 unidades. Muy bien para nuestro portero de cara al futuro. Perrone 1 unidad. Akanji también creció 1 unidad. Gómez 1 unidad nada más. Y Ederson también creció 1 unidad. Fantástico. Nos centramos a la quinta y última temporada de este episodio, con muchos títulos, pocas Champions. Bueno, en fin, tal vez es el único trofeo que nos falta. De pronto ganar uno más, ¿no? Sería interesante. Balones de oro, etcétera, etcétera. Por ahora vamos con una final más, pero esta vez contra el Newcastle. Un equipo que nos iba a dar mucha pelea, pero también nosotros íbamos a cometer errores como este. Miren que al minuto 7 ya cometimos un error gravísimo. El portero regala el balón y pues no se desaprovecha para nada por parte de este señor. ¿Quién es? Armstrong, creo que se llama. No, perdón, es el señor Thomas Partey. El señor Thomas Partey, que ahora es parte de este equipo. Muchachos, este partido era especial porque estábamos jugando única y exclusivamente con la suplencia. Por eso tal vez podríamos ver errores como un error garrafal por parte de nuestro portero suplente, que como pudimos ver, Thomas Partey aprovecha bastante bien. Minuto 49, vamos al segundo tiempo. Miren qué buena jugada en colectivo y buena definición por parte de Bellingham para empatar las cosas. Esto ya fue en el segundo tiempo, me gustó mucho la jugada, todos participaron un poco y la definición del inglés es magistral, una definición muy buena y esto ponía las cosas 1-1. Interesante, el partido empezaba a tornarse más interesante aún, aunque Bellingham no era suplente, tal vez era el único de los titulares que estaba a cargo de la capitanía en este momento. Buena definición, excelente gol. Vamos al minuto 54, donde llegaría la jugada del segundo tanto por parte del Newcastle, un gol creo que a manos de Saint-Maximin, creo que sí. Un buen jugador que lo vimos mucho en episodios anteriores, más que todo, o más exactamente, en el episodio con el Newcastle. Un grandísimo delantero, de cara al futuro es brutal. Aquí no lo estaba demostrando. 2-1 el partido, minuto 58, rápidamente empataríamos las cosas en una muy buena jugada. Miren Okafor cómo se va y por poco y no define. Y bueno, logró meter el balón adentro, chicos. Gol. Okafor, nuestro delantero suplente, aquí empata las cosas. Esto llevaría, o nos llevaría más bien a la tanda de penaltis, en la que realmente tuve que recortar un buen pedazo, porque muchos penaltis tapados, casi 5 penaltis tapó cada uno de los porteros. Una cosa de locos, como están viendo ahí. Pero al final este penalti de Guerreiro le daría la victoria al equipo de Newcastle, al equipo del St. James Park. Campeones, nosotros iniciábamos mal la temporada, pero podríamos reponernos en el transcurso de la misma. No sé si esto sea coherente, es posible que sea bastante loco, pero si ha ido Jack Grealish casi por el mismo precio que se compró en la vida real, no estoy muy seguro, pero si ha ido, este es un cambio generacional, no está tan viejo, tiene 30 años, pero yo creo que ya es hora de ir, ya que es suplente, voy a quedarme con Phil Foden y tengo otra persona en mente. Bueno, veamos a ver si funciona, aunque tenemos bastantes jugadores en esa posición. Directo desde Boca Juniors llega nuestro recambio generacional para nuestra extrema izquierda, aunque todavía Foden está joven, pero este chico yo creo que ya tiene 24, realmente no es tan joven promesa, pero creo que está en un momento importante en el que como recambio para casi cualquier partido nos va a servir bastante bien. 40 millones, vendimos a Grealish por 116, entonces creo que nos queda una ganancia importante y tenemos un jugador muy importante o muy interesante de cara al futuro. 3 de nuestros muchachos nominados al Balón de Oro. Yo creo que ese balón se queda sí o sí en el City. Sí, señores. Haaland, ¿este es el tercero o el cuarto? Bueno, no recuerdo, pero le va súper con el tema del Balón de Oro. Termina la temporada, somos campeones con 85 puntos, pero esta temporada realmente fue bastante negativa, digámoslo de esa forma. No conseguimos nada acá, por acá tampoco y por acá menos. La verdad nos fue terrible en copas. Y en Champions también nuestra presentación dejó mucho que desear. Caímos en octavos ante el Bayern Múnich. En el tema del goleo no tenemos nada y en las asistencias menos. El mejor portero de la temporada es el señor Gulaxi de el Chelsea. No tuvimos buena presentación. Esta temporada realmente no me gustó mucho. Incluso Haaland hizo pocos goles, como pueden ver, 26 nada más y no tuvo crecimiento. Una unidad para el señor
señor Phil Foden. Por otro lado vemos que creció 3, le fue bastante bien a nuestro muchacho. Nieto, que está en calidad de préstamo, creció 2, miren. Ahí tenemos un jugador de cara al futuro, ¿no? Cayó 2 unidades Kevin De Bruyne, bastantes pocos goles los que hizo este señor Okafor con 2 unidades. Veiga creció 3 unidades, despegó un poco el español. De cara al futuro creo que está perfecto. McAllister también aguanta con nosotros otro buen tiempo. Este señor definitivamente está en la flor de la juventud. Molina, 1 unidad, ya hay que irle buscando recambio. Un par de temporadas más podríamos dejarlo. Bardiol también está en lo mejor de su carrera. Este señor Delap se ha mantenido. Johnson creció 2 unidades, ya tiene 26 años, sigue, puede estar con nosotros otro tiempo, diría yo, ¿no? Un par de temporadas más, 3. Este señor sí tiene casi 5 temporadas con nosotros. Bueno, le quedan, digámoslo así. Tiene el 10, qué mal número, por Dios. 3 unidades de crecimiento para Ceballos. Este señor, buena compra Ceballos, chicos, muy recomendado. 1 unidad para Rubén Díaz. Este señor se mantuvo, jugó hartísimos partidos, pero se mantuvo. Este señor también, ya hay que irle buscando, tiene buena media, pero hay que irle buscando un cambio generacional. A Kanji también hay que irle buscando ya a alguien. Lucas Romero creciendo por allá en calidad de préstamo, llegaría para la próxima temporada. Este señor Scalvini también. Fiorini o se mantuvo más bien. Lewis también, de cara al futuro va fantástico. Palmer también, tiene 25, yo creo que lo vendería realmente. 81 para Caboret, yo creo que le dejaría ese lugar a Lewis. Sí, yo creo que sí. Este señor creció 3 unidades, está jovencito, tiene futuro con nosotros. Evidentemente Máximo Perrone también. Este señor se estancó y Trafford creció 2 unidades, el portero de cara al futuro, el próximo 1 de este equipo. Y este señor con 1 unidad de crecimiento. Fantástico. Financieramente hablando, pues ya sabemos quién es el más costoso, ¿no? Siempre lo va a ser. Tenemos en el segundo lugar a Bellingham, tenemos por aquí a Phil Foden. Estos son sus valores comerciales, chicos. Este señor con un 6% de crecimiento. Josko Bardiol con un 8%. Interesante. 17% para Jay Álvarez o Julián Álvarez, como le quieran decir. 146 millones para el señor Alfonso Davies, cayó 2 unidades o 2% más bien. Rodri cayó un 17% y un 3% para Molina. Eso no me gusta, debe ser un tema de edad, ¿no? ¡Wow! Increíble, mire, este señor creció financieramente hablando el 28%, a pesar de que su media va hacia abajo. ¿Qué jugador es Kevin De Bruyne? Definitivamente. McAllister, de los gigantescos, 15 unidades o más bien 15% de crecimiento, 88% de crecimiento para Brennan Johnson. Okafor con 87 también creció bastante bien, le fue bien. Este señor se mantuvo. Ceballos tuvo un 77% de crecimiento, se compró por alrededor de los 40, está bastante bien. Este señor también creció hartísimo en esta temporada. Un 30% en declive para Ederson. En lo comercial, Perrone 137%, qué locura. Akanji también cayó un poco, un 17%. Scalvini se mantuvo. Todos estos jugadores en préstamo se mantienen, ¿no? Este señor cayó un 2% en su valor comercial. Lewis se mantuvo, evidentemente, y 135% para Callum Doyle. Increíble, cayó un 2%. Caboret, este señor se mantuvo también. Trafford, si es Trafford, sí, Trafford, 18 millones, 28% de crecimiento. Delap se mantiene y Fiorini también se mantiene, aunque son jugadores que van creciendo poco a poco. Pues esto nos da un total de plantilla o de valor de plantilla, 2.603 millones de euros cuesta esta plantilla. Pedazo de plantilla. Vamos a ver, chicos, antes de finalizar, bueno, las finanzas del club. A ver, tuvimos ingresos de 872 millones, gastos de 191 y una ganancia neta de 681 millones. El valor del club por encima de los 1.300, la proyección eran 1.560 millones. Camisetas, las más vendidas, las de Haaland, Foden y Álvarez. El tridente fantástico, ¿no? 9.4 millones de camisetas. Maravilloso. Aquí podemos ver que el total es de 1.000 millones de presupuesto en la semana 52. Bueno, interesante. Chicos, veamos ¿qué podemos dejar? Cambios generacionales que necesitamos hacer. Voy a dejar una lista por aquí a ver, pero evidentemente si continuáramos otra temporada, ¿no? Yo diría que habría que prestarle atención a los siguientes cambios. En la delantera estamos muy bien. En el medio campo necesitaríamos ir pensando en alguien de cara al futuro, pero por ahí tenemos a Fiorini para De Bruyne, que ya tiene 36 años. Bellingham está perfecto. Buscaríamos a alguien, tal vez aquí llegaría como titular el señor McAllister, pero Rodri ya iría tocaría irle buscando a alguien que tiene 31 años, un chico, para que le ayude a McAllister, aunque
todavía podemos sacarle una temporada a estos señores. Molina ya tiene también 29 años, habría que ir pensando un par de temporadas más, ¿no? Este señor Rubén Díaz también tiene 30 años, podríamos ir pensando en un cambio generacional, pero aquí tenemos a Doyle y tenemos todavía otros jugadores por ahí que podrían servirnos. Todos estos chicos están jóvenes. Este señor, ¿cuántos años tiene? 26, todavía están perfectos. 26 para este señor. A Kanji también podríamos irle buscando a alguien. Veamos qué tengo en mente. A ver, esta es la lista de jugadores que quizás podríamos fichar si siguiéramos, ¿no? El episodio termina aquí, pero simplemente quiero dejar una lista de un recambio generacional para jugadores como el señor Kevin De Bruyne. Ya vimos cuáles están ya para ir pensando en sus recambios. Una buena opción sería Gravenberch, pero el problema con Gravenberch es que llegaría a ser titular y yo no creo que todavía le quitemos la titularidad a el señor De Bruyne. Bueno, no creo que todavía es muy importante para la plantilla. Otro podría ser este Hickey, que ya tiene 25 años, pero de cara al futuro todavía nos podría servir bastante bien. Este Frimpong está un poquito mayorcito, pero llegaría a ser titular y no estoy seguro de quitarle la titularidad a el señor Nahuel Molina. En fin, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Como dije, para De Bruyne, de pronto podría ser más bien este señor Warren Zaïre-Emery, que tiene 21 años, podría esperarse en el banquillo. Este señor también está interesante para el señor Rodri, un español por otro español. Ahí está, ustedes escogen. Este ya tiene 24 años, deberíamos dejarlo por fuera. Lavia, que ya pasó por, creo que no estoy seguro si es canterano del City o pasó por el City. La cuestión es que es interesante, este también podría ser interesante. Le Penant, y un defensa central, aunque ya tiene 23 años, de cara al futuro, pues no está nada mal, aunque me quedaría con este Mady Monamay, Monamay, como sea, de 73 de media y 21, ¿cuánto cuesta? 6 millones y medio, pensando en la salida de Akanji, aunque tenemos jugadores jóvenes también para esa posición. No es necesario comprar, pero ahí dejo esta lista. Chicos, vamos al resumen y finalizamos este episodio. Conseguimos 4 ligas, Community Shield conseguimos 1, FA Cup conseguimos 3, Carabao Cup conseguimos 2, Champions conseguimos 1 y Supercopa de Europa conseguimos 1. Eso nos da un total de 12 títulos conseguidos en estas 5 temporadas. Pues me parece bien, me hubiera gustado otra Champions. Balones de oro, gracias a Haaland conseguimos 3, bueno, le llegaron 3 balones de oro al Manchester City. Tuvimos el mejor goleador o el goleador al menos en una competición y el mejor asistente en una también. El valor final de la plantilla fue de 2.603 millones y el presupuesto final fue de 290. Del lado derecho de la pantalla podemos ver la valoración inicial del Manchester City. En delantero 85, 87 en el medio campo y defensa 83. Números maravillosos, ¿no? Pero lo logramos dejar en 91 total de media. Eso significa que es un equipo de 91 de media. Chicos, hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado. Espero lo comenten, dejen un poderosísimo like y que me dejen en los comentarios cuál otro equipo quieren ver en el próximo episodio de esta serie. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós.